Bueno, muchachos, ya para terminar como tal el contenido del curso, en este capítulo vamos a mirar lo que son las buenas prácticas ambientales y sistemas de gestión ambiental. La lógica detrás de los contenidos como tal del curso radican en que todo es congruente con lo que se va viendo en el avance. Entonces, en primera instancia, ustedes primero entraron a mirar qué era un problema ambiental, cómo identificarlo, cómo saber cuándo es un problema ambiental, etcétera. Todo lo relacionado con la conceptualización en términos de problemas ambientales y los ecosistemas. En segunda instancia, ustedes ya miraron lo que es la identificación de impactos ambientales. Entonces, ¿cómo identificar un impacto negativo o positivo ambiental con respecto a una actividad o que se deriva de una actividad y cuáles son los aspectos ambientales que los involucran? Ahora, en este último capítulo del curso, lo que vamos a ver es las buenas prácticas ambientales, es decir, las prácticas que se pueden generar eh, para prevenir estos impactos ambientales y como tal lo que constituye el sistema de gestión ambiental de una organización. Entonces, antes de comenzar con las buenas prácticas ambientales, es necesario rescatar que existen 4 tipos de medidas ambientales: prevención, corrección, mitigación y compensación. La prevención son todas aquellas medidas que buscan evitar un problema ambiental. Entonces, básicamente tiene que ver todo lo que es con planeación, todo lo que es con sistemas de gestión que eviten problemas ambientales. Luego, la parte de corrección son todas aquellas acciones que intervienen en los procesos para corregir, valga la redundancia, un problema que se esté presentando. Es decir, un ejemplo puede ser que se está gastando más agua de lo normal y esto se debe a una fuga. Entonces la corrección sería entrar a arreglar la fuga que está promoviendo el aumento del consumo del agua. Luego ya vienen las medidas de mitigación, que son todas aquellas que consisten en reparar el problema ambiental. Por ejemplo, eh, se están virtiendo cantidades fuertes de contaminación al río y la corporación ambiental le pide a la empresa que haga una remediación a este río. Entonces ya la empresa entra a mirar alternativas de remediación del río causado por los vertimientos que están generando. Y finalmente la compensación, que es como tal un plan correctivo, valga la redundancia, eh, que entra a subsanar el problema ambiental. Entonces, por ejemplo, a las empresas que hacen deforestación para poder implementar sus planes productivos, deben entrar a sembrar por cada árbol que corten, deben sembrar 5 árboles más en otro lado. Entonces, en eso consiste como tal la compensación. Entonces, recuerden, son 4 tipos de medidas ambientales. Ahora sí, ¿en qué consisten las buenas prácticas ambientales? Son todas aquellas acciones que buscan prevenir o reducir los impactos ambientales negativos que se pueden causar en el ambiente como producto de una actividad. Todas estas prácticas deben ser asumidas por las empresas u organizaciones y deben ser aplicadas. Entre los diferentes enfoques que se pueden dar para las buenas prácticas ambientales, en esta presentación voy a rescatar 3. El primero, que es la minimización de residuos sólidos. La minimización como tal reside en 3 aspectos principales. Los cuantitativos, que son los que están dirigidos a producir menos residuos; los cualitativos, que son los que están dirigidos a producir residuos que sean cada vez menos dañinos, y todos ellos en función del objetivo final, que es reducir los impactos o efectos negativos en el ambiente. Entonces pueden observar cómo estos 3 aspectos consideran tanto la cantidad como la calidad de los residuos que se van a generar.
Entonces, para poder colocar en práctica la minimización de residuos sólidos, se debe implementar una política de gestión empresarial que considere tecnologías más limpias, la minimización como tal de los residuos y la rentabilidad de estas implicaciones. En términos de tecnologías más limpias, se refieren a tecnologías eficientes que aprovechen en mayor cantidad posible los recursos que utilicen, para que los residuos que generen cada vez sean menos. La minimización de residuos incluye tanto las tecnologías limpias como la cantidad de residuos o la cantidad de elementos que se utilicen para generar los productos y la forma en que se manejan los residuos para reintegrarlos y que sean menos eh, los que se deban gestionar. Y finalmente, la rentabilidad es la que incluye tanto la adquisición de equipos o tecnologías más limpias como un plan de manejo de residuos que disminuya sus costos. Con rentabilidad me refiero también, por ejemplo, ustedes saben que una empresa paga para que le administren sus residuos y este cobro se da de acuerdo al peso de los residuos, es decir, que entre menos residuos tengan, pues menor peso va a tener y menor cobro van a generar. Lo mismo con los residuos peligrosos. Entre menos peligrosos sean los residuos, pues menos va a ser su tasa de cobro. Entonces, dentro de las técnicas de minimización de residuos, como logran ver en la pirámide, está desde la menos favorecedora hasta la más favorecedora. Entonces, la opción menos favorecedora es la que está relacionada con la disposición y gestión final de los residuos, es decir, absolutamente todos los residuos que genera la empresa se disponen y se gestionan. ¿Qué quiero decir con que se disponen y se gestionan? Que se mandan al relleno sanitario o a las celdas de residuos peligrosos. Todo esto depende de la naturaleza del residuo. Luego tenemos uno que se llama recuperación de energía y es cuando ya la empresa encuentra la posibilidad de utilizar parte de los residuos que genera como un insumo energético para la producción o para la generación de sus procesos. Luego tenemos la opción del reciclaje, que es la que está direccionada a reutilizar estos residuos y reintegrarlos en otros procesos. Luego sigue la reutilización, que es colocar o tomar los residuos generados y reutilizarlos directamente en el proceso del que provienen. Entonces, el reciclaje consiste en utilizar estos residuos en procesos diferentes. Y la reutilización consiste en utilizar los residuos en el mismo proceso del que provienen. Luego, en un nivel más alto se encuentra como tal la minimización, que es desde el planteamiento del proceso y desde la generación de los residuos, minimizar lo más que se pueda. Y finalmente, como tope de la opción favorecedora de esta pirámide en cuanto a las técnicas de minimización de residuos, se encuentra como tal la prevención, que es evitar producir los residuos. Entonces, en resumen de este primer enfoque de buenas prácticas ambientales, encontramos esta otra pirámide donde nos explican cómo o en qué lugar se puede situar una empresa dependiendo de los residuos que genere. Entonces, la empresa se puede encontrar o la organización se puede encontrar en la base de la pirámide, es decir, en la parte menos favorecedora de la pirámide, cuando los residuos que generan solo les representan un problema en cuanto a su eliminación. Es decir, todos los residuos que genera o la mayor cantidad de residuos que genera son tan peligrosos que le representa un problema en cuanto a su disposición, ya que no existe la cantidad suficiente de lugares para disponerlos. Luego, aumentamos un escalón más cuando los residuos que generan presentan problemas en cuanto a su legislación y en cuanto a sus costos. ¿Esto qué quiere decir? Que se están disponiendo de manera inadecuada o que representan grandes costos para la empresa u organización. Luego tenemos la planificación, es
un escalón más en donde la empresa se sienta a planificar como tal la reducción de la cantidad de residuos. Para ello, la empresa debe identificar los procesos de producción y los residuos que se generan para llevar a cabo un control sobre ellos. Luego, la empresa entra a reducir esa cantidad gracias a la planeación e identificación previa desarrollada. Una vez identificados los puntos críticos y entrados a su reducción, ya se pasa como tal a su optimización, es decir, la optimización de los procesos para que esa reducción sea cada vez menor. Luego ya pasamos a la transición de tecnologías más limpias, más eficientes que me generen menos residuos. Y finalmente la zona ideal, que es residuo cero. Esto no significa que la empresa no va a generar ningún tipo de residuo porque es prácticamente imposible. Los seres humanos desde que nacemos estamos generando residuos. Pero este residuo cero lo que significa es que la empresa está generando dentro de su contexto y su naturaleza la menor cantidad de residuos posibles, ya que se están aprovechando la mayor cantidad de residuos generados, se están reintegrando al proceso y por lo tanto su disposición final cada vez es menor. Una vez terminado el enfoque de minimización de residuos sólidos, pasamos al enfoque de ahorro de energía, el cual se basa en la administración energética empresarial y tiene como metodología global 3 puntos específicos: la optimización del proceso, el mantenimiento y la reducción de pérdidas técnicas. Cuando hablamos de reducción de pérdidas técnicas, hablamos de una etapa fundamental en la administración energética empresarial, la cual requiere disminuir como tal las pérdidas de flujos energéticos, ya sea por problemas en los equipos o por sobreuso de los mismos. Para ello se concentran en las fuentes que consumen energía, como los motores, los transformadores, los cables, etc. Luego entramos a la etapa del mantenimiento, que es un mantenimiento constante sobre los equipos para disminuir esa reducción de pérdidas y para que el uso eficiente de energía se encuentre dentro de los límites razonables. Y finalmente, para la optimización del proceso, se buscan, primero es necesario identificar pérdidas energéticas, donde se tienen que tener en cuenta las entradas y salidas de los insumos energéticos. Para esto hay que tener en cuenta por cada unidad de producto cuánta energía se necesita en kilowatts por hora. Luego se realiza un diagrama en el que compare la cantidad de energía utilizada por el proceso o máquina identificado. Y finalmente es necesario tener en cuenta centros de medición que me permitan medir, valga la redundancia, el consumo energético de cada proceso o equipo utilizado. Para ello es necesario identificar los centros de costos, que son todos aquellos procesos o equipos que consumen energía. Entonces se ubican las fuentes principales como los transformadores, las subestaciones de gas, entre otros. Entonces, hasta ahora hemos visto dos enfoques: el enfoque de residuos sólidos y el enfoque energético. Finalmente, como tercer enfoque, pasamos a lo que se reconoce como logística inversa. En términos generales, la logística es una disciplina orientada hacia el manejo eficiente de los procesos de planeación, diseño y control de flujos de materiales, productos y servicios. Todo esto para optimizar los costos y tiempos. No obstante, existe una logística tradicional, que es la que normalmente ha sido empleada por las empresas u organizaciones, y una logística inversa. Entonces, la logística tradicional considera desde el punto de origen como tal hasta el consumo, es decir, que es un proceso lineal. En cambio, la logística inversa lo que hace es mirar cómo desde el consumo se retorna al proceso de remanufactura.
generando un proceso más cíclico. En este ejemplo podemos ver en dónde intervienen los tipos de logística. Entonces, empezamos con el concepto del producto, con su diseño. Ya en términos de logística, entramos en lo que es la extracción del material para generar el producto, el transporte de ese material, la manufactura de ese material y el transporte del producto como tal hacia los consumidores. Luego ya vamos entrando en la logística inversa, aquí como pueden ver, que es el consumo y el uso del producto generado. Y ya la logística inversa lo que considera es el transporte de nuevo de ese producto que ya fue consumido y por orden desechado. Entonces el transporte para disponerlo de nuevo a la empresa y recuperarlo, de tal forma que se pueda reincluir en el proceso de manufactura. Entonces, como pueden ver, la logística inversa es un proceso más cíclico donde habla desde la industria hasta la industria. Entonces, de nuevo, la manufactura, la distribución, la venta, su consumo, la colección o recolección del producto ya consumido, su reuso o reciclaje y finalmente su reincorporación en la industria. Entonces, dentro de los objetivos comprendidos en la lógica inversa se encuentra el determinar cómo la empresa puede obtener eficientemente los productos y empaques, desde donde no son deseados a donde puedan ser procesados, reutilizados y recuperados. Y maximizar el valor del producto una vez ingrese en el flujo de la logística inversa. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez apliquemos la logística inversa, el producto que se va a reintegrar se pueda reintegrar lo más que pueda. Entonces, dentro de las actividades comprendidas en la logística inversa están las actividades básicas, que tienen que ver todo con lo respectivo a la manufacturación del producto, y están las actividades de apoyo, que tienen que ver todo lo comprendido con la planeación como tal de distribución y aprovechamiento del producto. Finalmente, entre los beneficios que encontramos con logística inversa están los beneficios económicos, ya que gracias a la reintegración del producto al proceso, el uso de materias primas disminuye y por lo tanto el costo en las mismas. Está como tal el mercadeo, ya que el uso de este tipo de técnicas ambientalmente agradables mejoran la imagen corporativa y mejoran el servicio al cliente y las garantías al mismo. Y finalmente, el cumplimiento de la legislación ambiental y todo lo que tiene que ver con la responsabilidad del productor. Todo esto en fin de darle a la organización una ventaja competitiva. Entonces, pues como pudimos ver en esta primera parte de la presentación, hablamos que de las buenas prácticas ambientales encaminadas a la optimización de procesos y el mejoramiento ambiental de los mismos.